Hola, mi nombre es Luciana Fernández Lafont, soy titular de la materia Diseño 1, turno mañana de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta charla es para darles una introducción al marco teórico, contenidos y conceptos que se verán durante el transcurso del ciclo lectivo. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Después ya le daremos la bienvenida de forma presencial, pero bueno, este es un adelanto desde la virtualidad para que ya vayan conociendo la propuesta de cátedra que tenemos nosotros. El equipo docente es muy variado, con mucha experiencia profesional y docente, y también perteneciente a las tres orientaciones. Tenemos docentes que se han especializado en productos, en indumentaria y también en textil. Docentes con mucha trayectoria, entre 20 y 30 años de docencia, y docentes que nos acompañan como ayudantes alumnos, que también está bueno tener esa variedad dentro de un equipo. La propuesta pedagógica de esta cátedra tiene que ver con considerar que esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje que está en una primera instancia, entender la dimensión, el alcance de la disciplina de lo que es el diseño industrial y establecer esta base fundamental de lo que es el pensamiento proyectual. Esto va a suceder durante todo el ciclo lectivo, incorporando diferentes herramientas básicas y siempre desde la estimulación del diálogo permanente entre todo el equipo docente y los estudiantes. Obviamente consideramos la articulación con la enseñanza media, entendemos que en este primer año es donde se aproximan por primera vez a la universidad, entonces consideramos todas esas situaciones y también contemplamos esta inserción en la universidad pública que lleva este primer año. El contexto de trabajo, en el marco de esta propuesta pedagógica, es una materia que se cursa en un taller, no en un aula, con lo cual tiene dinámicas de trabajo diferentes. Y el contexto es bastante particular y diferente a lo tradicional que se cursa en materias de corte más teórico. Esta materia es una materia teórica práctica, más que nada, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es generar un espacio donde se genera producción y reflexión sobre esa producción, se va construyendo el conocimiento a través de determinadas experiencias que vamos generando, se ponen en práctica estos primeros saberes que se van incorporando, buscamos que haya un vínculo fluido entre las demás asignaturas que se cursan durante ese primer año, que empiezan a conocer todas las materias y cómo interactúan entre ellas, que es fundamental para la carrera. Después tenemos diferentes dinámicas de trabajo y retroalimentación de las mismas, y también una interacción siempre muy fuerte entre docentes y estudiantes. Constantemente estamos como a disposición de consultas, dudas y demás, todo el equipo siempre en situaciones de consulta que por supuesto surgen siempre en este primer año. La cátedra plantea una serie de ejes temáticos donde se van a enmarcar todos los trabajos prácticos y las unidades que vamos a desarrollar en el año. El primer eje de trabajo fuerte tiene que ver con la investigación, el reconocimiento y el análisis. O sea, analizar y entender diferentes productos vinculados a las orientaciones y analizarlos, reconocer, entender cómo fueron generados e investigar esas cuestiones. Después, en la segunda instancia, el segundo eje tiene que ver con la exploración y la experimentación de todas estas cuestiones. Después, estos ejes son los que van cruzando las diferentes unidades. Por supuesto, tenemos en cuenta lo local y regional. Estamos en el marco de una ciudad con determinadas características y una región también con otras características. Entonces vamos incorporando esas cuestiones de localidad, ¿no? Después, por supuesto, trabajamos la inclusión social y entendemos diferentes cuestiones en cuanto a estratos sociales, determinadas capacidades diferentes de los usuarios y un montón de cuestiones que vamos a ir desarrollando y ampliando durante el año. Por supuesto, hay un eje temático que atraviesa también varias de las unidades y en realidad la disciplina en sí, que tiene que ver con el medio ambiente, con la sustentabilidad, con el uso consciente de los materiales y demás. Y después, obviamente, el eje que tiene que ver con la innovación y creatividad, que también es algo que van a empezar a desarrollar y van a continuar durante toda la carrera y, por supuesto, la vida profesional. Acá un poco se hace un recorrido sobre estos ejes con algunas imágenes, que ya los he mencionado, con diferentes desarrollos proyectuales, siempre de alumnos de los primeros años de la carrera. Y acá un poco contar los objetivos generales dentro de esta propuesta, que tiene que ver, en primer lugar, esto que hablábamos, ¿no?, de introducir la modalidad de taller, desarrollar esta formación disciplinar básica, entender esta construcción de esta formación de diseñador, cómo se realiza, reconocer las tres orientaciones que plantea la carrera, que son las de
textil, indumentaria y productos. En este primer año es general la cursada, y recién en el segundo año de la carrera es donde ustedes eligen la orientación que quieren continuar desarrollando. Después, explorar y entender las etapas del proceso proyectual, que son aplicadas, por supuesto, a las 3 orientaciones. Esto que comentábamos de interactuar con las demás asignaturas. Y después, generar en el estudiante esta conducta analítica, reflexiva y crítica, que empiecen a trabajar en esas cuestiones, ¿no? Considerar, por supuesto, diferentes contextos, usuarios, usos, empezar a entender que hay una cantidad infinita, ¿no?, de posibles contextos y usuarios de determinados productos, artefactos, y entender este objeto en su concepción, por un lado formal y por otro lado funcional, ¿no? Son las dos patas que empezamos a trabajar, después se suman junto con la tecnología. Y después, por supuesto, incorporar conceptos de ergonomía, que es donde interviene el cuerpo humano, ¿no? Cómo se relaciona cualquier tipo de objeto que trabajemos, no importa la orientación, con el cuerpo humano. Esto lo comento a grandes rasgos, obviamente en el transcurso del año y en el comienzo de la cursada vamos a hablarlo más en profundidad y lo vamos a compartir por diferentes redes y demás. El año está organizado en 5 unidades, que hay 3 unidades que se desarrollan en el primer cuatrimestre, 2 en el segundo, y cada unidad tiene sus objetivos generales y específicos, sus contenidos conceptuales, y cada una tiene un resultado y un cierre que se desarrolla en un trabajo práctico. Dentro del taller trabajamos de determinadas cuestiones, ordenando estos, o sea, dentro de cada unidad y cada trabajo práctico va a haber un programa donde va a estar detallado clase a clase lo que se va a realizar, y esto lo vamos a trabajar desde los docentes y también los alumnos. Hay un seguimiento, una asistencia, por supuesto, y un seguimiento del alumno en su crecimiento clase a clase. Esto tiene determinadas metodologías que trabajamos desde los docentes. Después hay un sistema de rotación de docentes y estudiantes, porque como les decía, nosotros tenemos un equipo docente de 9, 10 docentes, con 200 alumnos, por ejemplo, digamos. Este número lo vamos a tener un poco más claro en el mes de marzo. Entonces la intención es que cuando ustedes, los alumnos, estudiantes, terminen el año, hayan podido recorrer y conocer a diferentes docentes y sus maneras de transmitir este conocimiento que estamos planteando. Después, obviamente, hay una metodología de evaluación y determinada ficha de seguimiento, y tiene un cierre como las demás materias, ¿no? Después hay una serie de teóricas que siempre se plantean en relación al desarrollo práctico, que van a tener que ver con esto, ¿no? La investigación y análisis, la teoría de la comunicación, diferentes metodologías proyectuales, la introducción al proceso proyectual, las dimensiones que puede alcanzar determinado objeto, introducción a esto que nombramos como contexto, usuario y demás, el diseño en relación a la naturaleza, la biomimética, y un montón de cuestiones mucho más específicas y que podemos extraer de la naturaleza y llevar al diseño. Vamos a trabajar mucho en eso. El diseño también en relación con esto del medio ambiente, la sustentabilidad y el uso correcto de materiales, tecnologías y procesos, y obviamente también hablar un poco desde la teoría en cuanto a la innovación, creatividad y demás. Nosotros durante el año, desde la cátedra, planteamos el uso de una bitácora. Esto concretamente, la manera de implementarlo lo vamos a hablar durante las primeras semanas de cursada, pero por ahí acá contarles el objetivo que tenemos. Es algo que ustedes acompañan durante todo el año, tienen esto que es una especie de cuaderno en dimensiones y demás que vamos a darles un poco más adelante, y tiene que ver con ir detallando y ir secuenciando su proceso, sus experiencias. Es algo que van a tener de forma individual, que van a llevar al taller clase a clase, y es algo donde ustedes van a registrar avances y resultados, posibles acciones, va a tener cierta modularidad para poder aplicar las diferentes cuestiones, van a poner ideas, datos, secuencias, esto que es transportable porque es algo que van a llevar todas las clases, un orden cronológico y una flexibilidad, accesibilidad, y un detalle de estas etapas que van a ir desarrollando. Después, bueno, en cuanto a la enseñanza, aprendizaje y demás, obviamente trabajamos con diferentes espacios de intercambio de información que tienen que ver con redes y diferentes situaciones que les vamos a ir comentando cómo se trabaja. Desde la facultad, en primer lugar, hay un campus virtual donde ustedes van a matricularse y formar parte, y después desde la cátedra vamos a ir comunicándonos por diferentes medios, que vamos a ir comentándoles cuando vayamos iniciando el ciclo lectivo. Planteamos un aprendizaje colaborativo, también se trabaja esto del procesamiento de datos. Estas redes las usamos también, las tomamos como herramientas innovadoras que nos van a ayudar a esta investigación, análisis y demás, y esta interacción y comunicación en los diferentes medios. También vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial,
y cómo usarla a nuestro favor desde el diseño, y cómo sumarla como herramienta, es algo relativamente nuevo, entonces también lo incorporamos como parte de la propuesta y los procesos de aprendizaje que van a desarrollar en el año. Esto que hablábamos, acá vuelvo a nombrar esto de la evaluación, porque la verdad que es una instancia que nos parece fundamental, como les decía, es un formato de cursada en taller, con cierto trabajo grupal, individual y demás, pero no deja de ser un proceso de formación constante de cada uno de los alumnos. Entonces ahí es importante la actitud, el compromiso con la materia y un montón de cuestiones que vamos a hablar en las primeras clases, ¿no? Entendemos que el estudiante está en sus primeras etapas de formación como diseñador, entonces la evaluación, por supuesto, que desde ahí, y entender cómo que la evaluación y la formación tiene que ver con cómo se incorpora el conocimiento general del diseño. Siempre buscamos un espacio para hacer esta devolución, no nos parece que alcance solamente con una nota, con un nivel, sino que está bueno que cada estudiante sepa en qué momento de su etapa está y cómo va evolucionando y dónde tiene que trabajar más y demás, nos parece también muy importante. Después, bueno, trabajamos con diferentes estrategias. Acá, en un marco general, contarles esto, que en cada proceso de diseño hay una estrategia proyectual que permite resolver el desarrollo de cualquier tipo de producto, ¿no? Esta estrategia tiene determinadas condiciones de proyecto, y acá empezamos de vuelta a mencionar esto de vincular estas variables que son la forma, función y tecnología. Esto es una introducción a este campo, obviamente va a ser súper desarrollado durante el año y vamos a ver varias cuestiones más específicas. El método proyectual no es algo definitivo, vamos a incorporar y a transmitirle determinados métodos conocidos, pero después, a la larga, cada diseñador propone su metodología de trabajo y demás. Obviamente acá planteamos en un primer año cuáles son los lineamientos de la estrategia proyectual y cómo se desarrolla un proceso proyectual y cuáles son sus etapas. Después acá contarles un poco un caso puntual para entender estas situaciones desde la pedagogía docente y demás, que trabajamos mucho desde ese lugar de las didácticas y demás, que tienen que ver con momentos dentro del proceso proyectual que ustedes van a tener durante el año, que tiene que ver con esto, ¿no? Hay un momento preactivo donde no interviene el docente y donde ahí se generan las primeras situaciones de propuestas, de alternativas, de determinado objeto, en este caso es un objeto que es un broche de ropa, lo pusimos a modo de ejemplo simplemente para entender estos momentos que tienen estos procesos. Hay un momento preactivo, un momento interactivo, donde ahí ya sí interviene el docente y donde aparece este desarrollo flexible entre objetivos, metodología, estas interacciones que hay dentro del taller y demás, para ir avanzando en este proceso. Después hay un momento posactivo, que es el de después de la intervención del docente, donde se entrega este proyecto y donde se genera una reflexión, una síntesis, una crítica entre el docente, estudiante y los grupos para entender estos resultados, si cumplieron los objetivos o no, en qué momento están, ¿no? Y esto, bueno, es el resultado final de determinado trabajo práctico, ¿no? Esto lo sumamos acá porque es una reflexión que hizo el estudiante en este momento que en primer año nos parece muy importante, que entender que esto que dibujaba en una primera instancia después fue materializado y terminó siendo una maqueta y un producto tangible. Entonces esto fue como muy interesante, ese desarrollo proyectual, ¿no? Después, bueno, esto, ¿no? En el taller es un abordaje siempre entre la teoría y la práctica, es un ida y vuelta, ¿no? Hay una cantidad de información que ustedes van a recibir, hay una devolución a través de la práctica, después hay de vuelta más información que van a ir procesando y demás, entonces tiene como este ida y vuelta, ¿no? Desde la teoría entendemos que tiene que haber un análisis, una interpretación, una reflexión, un análisis crítico, resolución de problemas, analizar los resultados y ver esta aplicación de metodologías y procesos proyectuales como resultó. Desde la práctica, todo esto que contamos de la teoría, en la práctica va a suceder desde intercambio de trabajos, exposiciones orales, situaciones de preentrega y de entrega, investigación, actividades de cierre. Acá, a modo de ejemplo, algunas cuestiones que obviamente van a ser más a lo largo del año, pero una introducción a la manera de trabajar desde la teoría y desde la práctica en el marco del taller. Para ya ir cerrando esta pequeña presentación, esta introducción a la materia que es de diseño 1, lo que nos parece de la cátedra fundamental es la mirada, ¿no? A diseño 1 entran estudiantes que tienen una mirada desde el usuario, desde el uso cotidiano de cierto producto. Entonces, uno de los objetivos nuestros es que esa mirada se modifique y empiece a ser una mirada de diseñador y no de usuario. Entonces ahí es donde aparece la reflexión, y un montón de situaciones
de observar determinado objeto desde otro lugar. Eso es lo que ustedes van a ir desarrollando durante el año y durante la carrera, la profesión, por supuesto. Es una situación, el diseñador es alguien que es muy curioso, muy interesado en ver cómo se materializa determinado objeto, prenda textil, conocer materiales, tecnologías. Entonces, ese entrenamiento de la mirada es el objetivo también bastante importante para nosotros como desarrollo en el primer año. Bueno, como les mencionaba en algún momento, ustedes van a ir, cuando se inscriban, van a matricularse en el campus de la facultad. Tenemos un Instagram, que es disuno_faud, y también hay un mail, disunofaud.unmdp@gmail.com. Son puntos de contacto que acá los planteo a modo de introducción. Obviamente, cuando empiece el desarrollo del ciclo lectivo, vamos a ir contándoselos mejor y explicando bien en qué canal va a pasar cada cosa y cómo vamos a comunicarnos. Pero esta es una primera introducción para que nos puedan contactar y consultar cualquier duda que haya antes del inicio, que es el 10 de marzo. Bueno, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por escuchar esta primera clase introductoria y bueno, los esperamos para el inicio. Saludos, hasta luego, gracias.